Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió, resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió, resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió, resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Hay poder en Jesús. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias porque una vez más podemos llegar a este lugar, en este tiempo, y alabarte, Señor. Gracias porque hoy, una vez más, traes de tu palabra a nuestras vidas, Señor. Te pido que cada uno de nosotros haya preparado su corazón, pero también te pido que nos ayudes a recibir esa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y vamos a decirle a nuestro Señor esto, que salga de nuestros corazones. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte.
de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo y cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor, y que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, enamórame. Díselo con todo tu corazón. Enamórame, enamórame de ti, Señor. Enamóranos de ti, Señor. Queremos estar enamorados, así como cuando podemos recordar algunos de nosotros cuando estuvimos enamorados de nuestra pareja, de nuestro novio, de nuestra novia. Cuando todo nuestro pensamiento, no sé cuál fuera el momento, nuestro pensamiento volaba hacia esa persona. Así queremos ser, Señor, estar enamorados de ti, y no importa lo que pase, no importa si es de día o de noche, no importa si hay abundancia o escasez, salud o enfermedad, que nuestro pensamiento siempre vuelva a ti, porque tú eres nuestro enamorado. Gloria a Dios. Y bueno, pues pueden tomar asiento. Vamos a escuchar palabra de Dios. Y pues nada, nomás recordar que la palabra de Dios es predicada en este lugar. La palabra de Dios es perfecta y es predicada por hombres imperfectos.
Todo lo que se predica aquí es lo perfecto, aunque nosotros no seamos perfectos. Muchas veces cuando yo mismo hablo, la palabra me está tocando a mí. Y le doy gracias a Dios por eso, porque Él nos utiliza, no importa si somos perfectos, bueno, aún siendo imperfectos, más bien dicho, Él nos utiliza. Y gracias Dios, y te pido que utilices a mi hermano. Dejo el lugar. Bueno, gracias a Dios. Vamos a entrar en la palabra del Señor. La semana pasada terminamos Hechos 15 y hoy vamos a entrar en Hechos 16. La semana, así recapitulando rápidamente, recuerden que vimos el conflicto que hubo entre el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé. Y vimos cómo, a pesar de los conflictos que surgieron, no hubo una enemistad entre ellos. Recuerden que mencionamos que en Corinto Pablo menciona a Bernabé como un acompañante de él, que estuvo en sus viajes, que pues tiene derecho. Vimos que las dos partes tenían su respectiva razón, uno queriendo establecer disciplina por alguien que había desertado y otro queriendo restaurar, ¿sí? Y vimos que de todas formas el propósito de Dios se cumplió, porque recordemos que Marcos pues otra vez regresó a trabajar con Pablo, y no solo eso, sino que se cuenta o se dice que Marcos escribió las memorias de Pedro en el Evangelio de Marcos, ¿sí? El Evangelio de Marcos fue escrito por este mismo Juan Marcos que había desertado. Entonces vemos que no necesariamente que alguien cometa un error quiere decir que ya es desechado por Dios, ¿sí? Vemos que existe la restauración. Pablo habla acerca de la restauración. Y bueno, esto también nos ayuda a recordar que aunque tengamos o tuviéramos en algún tiempo líderes excelentes, buenos, profetas, maestros, excelentísimos siervos del Señor, pues siguen siendo hombres imperfectos, ¿no? A veces tendemos como que a enaltecer ciertas personas que consideramos como infalibles, y de pronto vemos que cometen alguna acción que no es conforme a mi gusto y ya es como que se te cae el ídolo, ¿no? Entonces es bueno recordar, y la Biblia nos muestra eso, ¿no? Que Pablo, a pesar de ser el apóstol Pablo con sus credenciales apostólicas, pues seguía siendo un hombre imperfecto, ¿no? Y bueno, íbamos a entrar en el capítulo 16 de hecho, pero antes de eso vamos a recordar lo que dice Mateo 6:33, porque se va a fundamentar un poco en eso esta enseñanza. Mateo 6:33. El mensaje del día de hoy es cuando Dios irrumpe mi plan. Hay veces que se me olvida dar el título, pero hoy no se me olvidó. Cuando Dios irrumpe mi plan. Entonces Mateo 6:33 es un versículo que ya conocen, pero a lo mejor no recordaban dónde estaba, ¿no? Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas, ¿sí? A veces ahí cambiamos, ¿no? Dicen, y todas las cosas, pero no. Dice, y todas estas cosas. Hablando de ciertas cosas en específico, que es el Señor Jesús. Si quieres saber qué cosas en específico está hablando el Señor Jesús, pues lea anterior, ¿no? Lo que dice Mateo 6:33. Pero entonces vámonos a Hechos, ahora sí, capítulo 16, versículo 1. Ya la iglesia está, vamos a decirlo así, completa en el sentido de que ya no hay sectarismo, ya cualquiera puede entrar. Ya se establecieron la doctrina, la base fundamental sobre la cual incluso la iglesia, digámoslo así, de origen gentil iba a prevalecer. Entonces, entramos ya a Hechos 16. Vamos a ver si acabamos todo el día de hoy. Dice, después, hablando de Pablo, recuerden que Pablo y Bernabé se separaron. Bernabé se fue a Chipre y con Marcos, y Pablo se fue a otras ciudades del sur con Silas. Ahora, es importante recordar esto. Lucas estuvo presente todo ese momento. Es el que está narrando ahí. Sí, es el que está hablando ahí. Entonces, bueno, pareciera como que hasta ahí ese momento Lucas no se involucra, pero vamos a ver más adelante que ahí Lucas ya habla refiriéndose a él mismo, diciendo nosotros, es decir, como parte de. Entonces dice, después llegó a Derbe y a Listra, Pablo y Silas. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ese Timoteo es al que Pablo precisamente le dedica 2 cartas que se conocen como cartas pastorales, que son, la verdad, tienen muchísima enseñanza acerca de cómo ser discípulos de Cristo,
Esa es básicamente la enseñanza principal de estas dos cartas, cómo ser un discípulo de Cristo, no en esencia cómo ser cristiano, eso lo encontramos a lo mejor en Romanos, pero en Timoteo es cómo ejercer ya el discipulado de un cristiano, ¿sí? Ya va en partes un poquito más enfocadas hacia un cristianismo verdadero, ya no es tanto para ver rudimentos, ¿sí? Pero ese Timoteo es aquel precisamente que le habían hablado a su mamá en el primer viaje misionero. Recuerden que este es el segundo viaje. Es Pablo diciendo, vamos de regreso a visitar las iglesias. Y recuerden que en aquel primer viaje hubo oposición. Y recuerden que en aquel primer viaje Pablo dijo, vamos para acá, hubo oposición, ahora vámonos para acá. Y Dios fue guiando el viaje. Y recordamos así rápidamente que en uno de esos parones donde fueron perseguidos y que se fueron rápidamente a otra ciudad, es precisamente en Listra donde predicaron a la familia de Timoteo. Y esto generó un fruto que hasta la fecha nosotros disfrutamos, lo que mencioné ahorita, las cartas a Timoteo. Imagínense si Pablo hubiera dicho, pues no, qué flojera, ¿no? Ya me apedrearon, mejor de regreso a Jerusalén, allá estoy más a gusto. Allá sí todavía está bonita la cosa, allá están los apóstoles, allá más chido, ¿no? ¿Para qué me enfrento a esto? Si Pablo hubiera tenido ese ánimo que a lo mejor en su momento tuvo Marcos, pues nosotros no hubiéramos disfrutado, ¿no? de estas enseñanzas que tenemos ahora. Por eso es importante entender que a lo mejor no entiendo el plan de Dios, a lo mejor no comprendo cómo está sucediendo el plan de Dios, pero eso no necesariamente limita el plan de Dios. Porque a veces creemos, no, esto no va conforme, pues a mi parecer, a mi gusto, a como yo creí que iba. A lo mejor el plan de Dios no está funcionando. No, sigue siendo el plan de Dios. Sigue ejerciendo y funcionando en el plan de Dios. ¿Sí? Ojo, aclarando, siempre y cuando nosotros estemos conscientes de buscar la voluntad de Dios. No voy a decir, pequé, caí en pecado, fue el plan de Dios. No, ¿sí? Porque luego también queremos irnos por la tangente. En todo lo que procuramos servir al Señor de todo corazón y encontramos resistencia y encontramos oposición y hay pruebas y hay dificultades, no necesariamente quiere decir que Dios se le fue el control. Sigue siendo parte del plan de Dios. ¿Sí? Entonces dice ahí que pasó una cierta situación. Daban buen testimonio de Timoteo los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él. Vea, qué tan buen testimonio tuvo que haber dado Timoteo para que Pablo, alguien muy riguroso, muy disciplinado, dijera, vente conmigo. Sí, sin duda alguna, Timoteo demostró buen testimonio por lo que le habían enseñado, pero también Pablo estaba obedeciendo, sin duda alguna, a la voz del Espíritu Santo. Y tomándole, le circuncidó, y ponga atención en esto, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado a los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Y vea, aquí parece haber una contradicción, parece, pero no la hay, ¿ok? Parece. Pablo les está diciendo las ordenanzas, es decir, el acuerdo al que llegaron en la iglesia, en el concilio en Jerusalén. ¿Cuál fue el acuerdo? No se van a circuncidar. Pero ¿qué pasa con Timoteo? ¿Qué fue lo que hizo? Lo circuncidó. Imagínense ahí, ¿no? A ver, Timoteo, te voy a llevar conmigo, pero te tengo que circuncidar. Y Timoteo como que, la circuncisión para un hombre mayor es dolorosísima. O sea, es un dolor muy grande. ¿Okay? Y en ese tiempo no había anestesia. O sea, era así al rojo vivo. ¿Okay? Entonces, imagínense. Pablo le dice, Timoteo, si quieres venir conmigo, te voy a tener que circuncidar. Ahora vean el lado de Timoteo. Quiero servir al Señor, quiero amar al Señor, quiero ir por las almas. Pues bueno, está bien, me circuncido. Y dentro de estas enseñanzas, Pablo les va diciendo a los hermanos, ¿saben qué? No tienen que circuncidarse. Imagínense, Timoteo, ¿qué? ¿Sí me entienden? O sea, ahora, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, Timoteo pudo haber dicho, a ver, espérame, Pablo, ¿cómo aquí? Estás enseñando algo, pero a mí me hiciste esto, o sea. Ya lo había explicado anteriormente, si es que pusieron atención.
tiene que ver, una, con el amor genuino que había en Timoteo, porque su raíz era judía. El edicto o el acuerdo que había en la iglesia de Jerusalén era que ningún gentil tenía que circuncidarse, ¿sí? Porque consideraban que la circuncisión no valía nada para la salvación. Sin embargo, vea que dice, circuncidó a Timoteo por causa de los judíos. Es decir, porque si Timoteo no se circuncidaba siendo judío, los judíos de ahí automáticamente le iban a cerrar la puerta. Le iban a decir, tú eres un traidor. O sea, ni siquiera eres digno o mereces que te escuche. Entonces, por eso Pablo le dijo, si no quieres estorbar al mensaje de Dios para los judíos, pues circuncídate. Ciertamente, y vea esto, fijemos, ¿no? Le hacemos mucho caso a Pablo. Wow, el apóstol que sufrió. Pero vea, Timoteo ciertamente tenía un derecho que podía usar. Yo tengo derecho a no circuncidarme. O sea, yo como hombre, como hijo de Dios, tengo derecho a no circuncidarme porque ya ustedes mismos cayeron en cuenta y saben que es solamente por fe. Que nada más va a salvar a un hombre, a una mujer, sino el creer en el Señor Jesucristo. Y Timoteo, ciertamente él podía decir, es mi derecho, es mi gusto no circuncidarme. Sin embargo, él rehusó a ese derecho. Porque algo que tenemos que tener claro es que nuestro derecho no va a detener a Dios. Nuestro derecho no va a detener a Dios. Porque Dios tiene un llamado específico para cada uno. Y sin duda el llamado de Dios para Timoteo era ir y predicar. Ir y enseñar. Y al final de cuentas, podrá usted o no saberlo, pero la historia narra que Timoteo fue pastor de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Una de las iglesias más grandes, y fue el líder principal de esas iglesias. Pero inició con ahora sí que cortar la carne, literal. Tuvo que cortar su carne, su deseo. Y esto nos muestra simple y sencillamente el amor que él puede tener por alguien más para salvarse. Porque él rehusó a un derecho que tenía por amor a predicar el mensaje de Dios y que nada ni de lo que fuera o de lo que tuviera estorbara para predicar ese mensaje. Timoteo no estaba diciendo que con la circuncisión ya era salvo, no. Pablo no circuncidó a Timoteo para que fuera salvo, sino para que en esa circuncisión no estorbara al mensaje del evangelio, que es el que sí salva. Y tenemos que entender esto. Jesús es prioridad sobre mis derechos. Repito, a veces vivimos en una era en la que sí, estamos muy aferrados, no, es que es mi derecho, y yo tengo derecho a eso y a derecho, pero Jesús está por encima de mis derechos, porque Él es Dios, Él es soberano, Él nos ha salvado y nos ha comprado, es decir, somos de Él, somos de su propiedad. Jesús está por encima de mi familia. Tengo derecho a tener familia, tengo derecho a tener una esposa, a tener hijos, sí, pero Jesús está por encima de eso. Tengo derecho a tener un trabajo, sí, a tener un sostén, pero Jesús está por encima de eso. Tengo derecho a tener una casa, a trabajar por una casa, por un hogar, sí, pero Jesús está por encima de eso. Tengo derecho a una salud digna, sí, pero Jesús está por encima de eso. Y el ejemplo de la salud nos trae mucha memoria de gente que padece o padeció enfermedades congénitas, es decir, que nacieron con ya enfermedades. De hecho, hay un predicador muy famoso que se llama Nick Vujicic, no sé cómo se pronuncia, que nació sin extremidades, o sea, el puro tronco y cabeza. Y con eso sirve a Dios, porque Jesús está por encima de su salud. Él pudo haber dicho, yo tengo derecho a una salud, ¿no?, digna, pero Jesús está por encima de mis derechos. Y sobre todo a veces, entender esto también, que Jesús está por encima de mi ministerio. Porque a veces valoramos tanto el hacer o el querer hacer o el llamado para X o Y sin hacerlo enfocados en Jesús. A veces nos enamoramos del ministerio, nos enamoramos de los hermanos, nos enamoramos de lo que hacemos, pero olvidamos de la raíz de a quien lo hacemos.
Jesús está por encima de todo eso y Timoteo demostró eso con su vida, que Jesús estaba por encima aún de su propia carne. Y él dijo, va para afuera. Y entonces dice, versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Ven, cuando un hombre o una mujer está dispuesto a servir al Señor, entonces hay bendición. Sin embargo, que haya bendición no quiere decir que no haya oposición. Porque a veces hablamos, ¿no?, de bendición por aquí, bendición por allá, e imaginamos que automáticamente todas las puertas abiertas. No hay oposición alguna. Camino libre, calle libre, haz lo que quieras. No. Porque la bendición consiste en que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Se cierra una puerta, Dios la cerró. Viene oposición, Dios la permitió. La bendición no consiste en un camino libre, sino que en el camino en el que esté, Dios está conmigo. Y eso es a veces lo que no entendemos. ¿Por qué? Repito, ¿cómo se llama el mensaje? Cuando Dios irrumpe mi plan. Y aquí vemos que Pablo tenía un plan bueno, un plan de servicio, un plan de ministerio. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el enemigo, por el diablo, por la gente, no, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Pero espérame, me enviaste a hablar la palabra y tú mismo me estás prohibiendo. Sí, porque Dios dice dónde, cuándo, cómo y a qué horas. ¿Sí? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Es decir, vamos para acá, pero ahora vamos para allá. ¿Y qué pasó? Pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Cuál era? Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. ¿Notó algo ahí? Ahí ya Lucas entra en juego. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos. Ya entró Lucas, o sea, ya Lucas está hablando en el grupo. Ya no solamente es Pablo, ¿no? Ya es Lucas integrándose a la historia también. Y repito, aquí pasa algo. ¿Cuál fue lo que les dije anteriormente? Jesús está por encima de mi ministerio. Porque a veces estamos muy enfocados en, yo quiero hacer esto, yo quiero servir acá, yo quiero decir esto, yo quiero hacer eso, aquello. Y descuidamos u olvidamos en ocasiones que Jesús es el dueño de la obra, que Jesús es el dueño de las almas, que Jesús es el dueño de lo que se predica, de lo que se sirve. Y a veces Dios irrumpe el ministerio y dice, por aquí no. Y uno es como que, pero Señor, te estoy sirviendo, te estoy siguiendo, estoy siendo fiel, estoy haciendo esto y lo otro. ¿Cómo es que no me bendices? Cuando no vemos que en eso está la bendición de Dios. Porque a veces, repito, nos ensimismamos en mi ministerio, en mi iglesia, en mi obra. Y de pronto vienen situaciones en las que dices, no veo salida. O es por aquí, pero el Señor me cerró la puerta. O es por acá, pero viene adversidad. O es por acá. Y estamos como que, ¿qué quieres que haga? Y a veces olvidamos que Dios ya ha dicho, todo tiene su tiempo. Tiempo para regar, tiempo para nacer e incluso tiempo para predicar. Tiempo para hacer, tiempo para cantar, tiempo para alabar, tiempo para estar aquí, tiempo para estar en otro lugar. Uno podría decir, no, pudiera ser el pensamiento, no digo que lo sea. Señor, te somos fieles. Hemos buscado de todo corazón agradarte con nuestras vidas, con la palabra, con lo que se predica. ¿Por qué seguimos en un lugar pequeño? ¿Por qué no nos has abierto las puertas? ¿Sí? Y a veces no vemos que dentro de esto también Dios nos está bendiciendo.
¿sí? Porque la bendición de Dios no consiste solamente en permitir y permitir y permitir, sino también en decir, aquí no, por acá no, para allá no, para acá sí. Y Pablo, imagínense, a ver, voy para acá, no, para allá no. No, bueno, voy para acá, no, para allá tampoco. Pues, oh, Dios, ¿qué quieres que haga? Si vine a servirte y no me dejas. Pero Dios le mostró una visión a Pablo. Es decir, el estorbo, bueno, sí, el estorbar a lo que estaba haciendo Pablo vino de Dios. El decir, hasta aquí vino de Dios. Pero también la salida y la dirección vino de Dios. Es decir, cuando Dios cerró las puertas, no le dijo a Pablo, pues a ver cómo le haces. No, le cerró la puerta y le dijo, mira, por allá. Porque Dios nos va guiando. Dios va guiando, obviamente, repito, cuando estamos trabajando en su obra, no en nuestra obra. Porque si estamos trabajando en nuestra obra, vamos a hallar tropiezo y vamos a refunfuñar y vamos a meter un pie y otro pie al lodo y toda la cabeza al lodo con tal de hacer mi plan. Pero cuando estamos en el plan de Dios, se cierra una puerta, ¿qué quieres que haga Dios? Voy a intentarle por acá porque no sé, soy hombre. Se cierra la puerta otra vez, por ahí no. ¿Qué quieres que haga, Señor? Intento por acá, por allá tampoco. Bueno. ¿Y de dónde vino la respuesta? De Dios. De Dios. Esto que pasó, que fueran a Macedonia. Ahora, yendo a Macedonia, se encontraron ya partiendo hacia lo que iba a ser la primera iglesia en Europa. Ellos en ese momento, de hecho, pues históricamente todavía no existía el continente europeo en ese momento, pero ya estaban estableciendo la iglesia en Europa, no solamente en la parte de Asia, de donde estaba Israel. Zarpando pues, siguiente versículo, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Ellos, esta Samotracia y Neápolis son ciudades portuarias, es decir, que están cerca del puerto, y Filipos son 20 kilómetros más o menos para adelante. Filipos era una ciudad básicamente completamente y totalmente gentil. No había ni siquiera sinagoga judía. Recuerden que los apóstoles habían coincidido en que los gentiles fueran a una sinagoga donde se predicara a Moisés. Los filipenses, los de Filipos, no tenían ni eso, porque había como una regla para establecer una sinagoga judía, tenía que haber un mínimo de 10 judíos de sangre pura, ¿sí? No afines, no adeptos, no prosélitos, sino de sangre pura, que vivieran y que se establecían allí para establecer una sinagoga. Pues en Filipos no había judíos de sangre pura, ¿sí? Lo que había era uno que otro prosélito, que era gentil, que creía en el Dios de Israel. Entonces dice, llegamos a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Vean, no fue en una sinagoga donde hacían oración, era junto al río. Sí, recordando un poquito a Juan el Bautista, que en la cultura judía, pues como parte de la tradición que Dios había mandado al pueblo de Israel, el agua representa el lavamiento. Entonces ellos hacían sus reuniones no en una sinagoga, sino junto al río, como para expresar este lavamiento de sus pecados. Y bueno, vea esto, ¿no? Uno espera que los primeros creyentes de una iglesia pues sea gente como que modelo, gente así bonita, porque son los que de cierta forma van a ganar más adeptos, ¿no? Van a predicar el evangelio. Y a veces buscamos a nuestra parecer la gente más bonita, la gente más afín, la gente más culta, la gente más cercana, pero Dios conoce las necesidades de cada uno y Él conoce lo que vimos en Hechos 2, los que habían de ser salvos. Él ya tiene un plan trazado y vamos a ver que en lugar de ir a una iglesia totalmente afín y acorde
a un modelo. Dios toma los primeros convertidos totalmente diferentes. Tenemos primero a una mujer rica, es decir, de dinero, de una clase social alta. Tenemos a una endemoniada y tenemos a un carcelero romano. O sea, tres personas o tres tipos, pues que dices no tienen nada en común. O sea, no hay, ¿qué onda con eso, no? Pero de ahí Dios quiso formar una iglesia. Y esto nos muestra que la iglesia está formada por Dios. Porque si fuera idea de hombre, pues buscaría gente de cierto tipo, ¿no? Esta es la iglesia de los que venían endemoniados y Dios liberó. Esta es la iglesia de los riquitos. Esta es la iglesia de los más pobres. Esta es la iglesia, sí, pero no. Dios junta de toda clase, de todo pueblo, de toda nación. Y entonces dice, un día de reposo fuimos junto al río donde se hacía oración, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Lidia era de dinero porque la púrpura era una tela que vestían solamente la realeza, es decir, era muy cara. De la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Ojo en esto, Tiatira fue una de las ciudades que Dios le prohibió a Pablo ir. Fue una de las ciudades que Dios le dijo a Pablo, para allá no. Pero eso no estorbó para que alguien de Tiatira recibiera el mensaje de Dios. ¿Sí? Sin embargo, fue donde Dios quiso, como Dios quiso, a la manera de Dios. Había alguien de Tiatira, llamada Lidia, que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo fue a predicar y fue y habló. ¿Y quién la convenció? Pablo le dijo, ven, mira, es que acá está más chido, es que aquí sí es la verdad, es que a los judíos les faltaba esto, es que mira, te convenzo, mira, te doy una lanita, te ayudo y todo, te compro una tela. ¿Quién fue quien abrió el corazón de Lidia? ¿Quién? Dios, el Señor. Es decir, el Señor fue quien abrió el corazón y la hizo poner atención. Muchas veces podemos preguntarnos, ¿no? Yo creo que aquí no es el caso. ¿Por qué no pongo atención en el mensaje? ¿Por qué me resulta fastidioso? ¿Por qué no me gusta? ¿O por qué? Y uno puede decir, ¿no? Pues es Irán, no sabe hablar, se traba mucho, está muy aburrido, o va muy rápido, no le entiendo nada. Pero muchas veces, y me atrevo a decir la mayoría del tiempo, es porque el Señor no está en nuestro corazón abriendo el corazón. ¿Es culpa de Dios? No. Es culpa de nosotros que no dejamos que el Señor haga eso. Porque Dios enseña tanto la soberanía de Él, que Él abre el corazón, como nuestra responsabilidad de atender al mensaje. Y si yo estoy con un corazón dispuesto, Señor, no entiendo ni fu ni fa, son palabras rimbombantes, son palabras difíciles, no sé quién es Zacarías, Malaquías, no sé quiénes son estas personas, no sé con qué se come el día de reposo, no sé qué es el pan sin levadura, no entiendo estas palabras, pero si en nuestro corazón hay un deseo genuino, pero yo quiero hacer tu voluntad, el Señor va a abrir nuestro corazón para poner atención y entonces recibir lo que Dios quiere para nosotros. Que no va a ser lo mismo para José Luis que para Silvia, no va a ser lo mismo para Mary Kay que para Heli. Para cada uno es diferente. Y cada uno va a entender lo que Dios quiera que entiendan. Pero nosotros no vamos a hacer el trabajo. Miren, yo puedo predicar para tirarle con todo a Andy. No, y hablar básicamente de sus puros problemas. Y el Señor puede usar eso para hablarle a Luisito. Y a lo mejor el corazón de Andy va a estar cerrado. ¿Sí me entienden? Porque la palabra de Dios es la que cambia y es Dios quien transforma el corazón siempre y cuando haya un corazón que diga, yo quiero. Porque, ¿cómo era Lidia antes de eso? Una mujer que adoraba a Dios. ¿Sí? Y esto tiene que ver con, yo me entrego a ti, Dios. Y como adoraba a Dios, Dios le proveyó un medio de salvación. Dios le proveyó un lugar para que escuchara la palabra de Dios. Y dice, versículo 15, y cuando fue bautizada, y agrega Lucas, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen. Y dice,
y nos obligó a quedarnos. Es el deseo de Dios, y la Escritura está llena de eso, que no solamente uno sea salvo, sino que toda la familia. Dios quiere familias completas sirviéndoles. Dios anhela a familias completas que crean en Él, no solamente uno. Y a veces se preguntarán, pero bueno, yo sí creo, pero ¿por qué mi familia no? Porque a lo mejor yo estoy estorbando. A lo mejor yo no permito que el Señor también trabaje en mi familia, porque ciertamente Lidia estaba ahí, pero llevó a su familia. Y si pudiera haber quedado uno que no haya escuchado que hizo Lidia, se me quedan en mi casa. Se quedan en mi casa porque quiero seguir escuchando la palabra de Dios para mí y para mi familia. Es decir, Lidia, si por X o Y razón el mensaje no llevó a su familia el mensaje, trajo el mensaje a su familia. Repito, el deseo de Dios es que no solamente personas aisladas se conviertan a Él, sino que familias completas crean en Él. Porque la iglesia está formada no por individuos aislados, sino por familias completas. Pero a veces nosotros estorbamos para que Dios obre en mis hijos, en mi hija, en mi hermano, en mi hermana, en mi mamá o mi papá. Porque yo no le predico el evangelio, porque yo no establezco límites claros, porque yo no le digo aquí se va a adorar a Dios, porque yo, si soy autoridad de casa y dejo o soy muy ligero en las cosas de Dios, yo mismo estoy propiciando que mi familia no alabe o no adore a Dios. Dios quiere familias completas. Ya vimos que se salvó una mujer de dinero, porque invitar a estos hombres a casa indicaba que tenía una casa grande donde posarlos. ¿Sí? Y aconteció, versículo 19, 16, hay que llegar al 19. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Un endemoniado predicando, un demonio predicando. ¿Sí? ¿Lo que decía era mentira? No, era verdad. Pero aquí encontramos que una verdad a medias te vacuna o te inmuniza contra Dios. ¿Cuál era la verdad a medias? La verdad es que eran siervos del Dios Altísimo. La mentira es que ella no lo era. ¿Sí me entienden? Está la verdad a medias. Ellos son siervos del Dios Altísimo, sirven, hacen milagros, pero quien lo está hablando no es una sierva del Dios Altísimo. Entonces, ¿qué está diciendo ella? Si yo digo que son siervos del Dios y voy detrás de ellos diciendo son siervos de Dios, la gente va a creer que yo estoy con ellos, ¿sí? Y que la adivinación que yo hago y que el servicio que ellos hacen es lo mismo, son del mismo grupo. ¿Sí me entienden? ¿Y qué iba a hacer eso? Hacer que los que se acercaban a ella creyendo una verdad, sí, que ellos son siervos de Dios, pero en mentira o a medias, ella no lo era, podría engañarlos y podría llevarlos a inmunizarlos en contra de Dios, creyendo que la adivinación podía ser algo bueno de parte de Dios. Por eso dice, está siguiendo el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Volvemos a ver la soberanía y la gracia de Dios, de Jesús. Ella no pidió en ningún momento ser liberada. Ella en ningún momento dijo: yo quiero ser libre de este demonio. No. Pablo nada más volteó y le dijo: vete, fuera. Y al instante ella quedó libre. A veces creemos que por ciertas escuelas que se empiezan a manejar, que solamente podemos liberar a la gente cuando la persona quiere. No necesariamente. ¿Sí? A veces, repito, se empiezan a hacer un montón de escuelas por experiencia, sobre todo, muchas veces. Pero aquí estamos viendo un caso bíblico donde la persona no le dijo: quiero ser libre, como muchos se acercaron con Jesús. No, ella iba en su mundo, en su rollo, en su
en su plan de negocios, vaya. Porque para ella eso era un negocio, adivinar. Y ella iba en eso. Y Pablo no pidió permiso. A ver, demonio, ¿me das permiso? No, volteó y le dijo, te vas en el nombre de Jesús. No hizo faramaya, no hizo show, no hizo nada más. Simplemente volteó y dijo, te vas en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, porque ella le rendía tributo a otras personas, entonces prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Vemos aquí algo muy claro. Mira, el enemigo, mientras no le toquemos a él está feliz que prediquemos el evangelio. ¿Sí? O que prediquemos a medias. O que hagamos un show, un espectáculo. Mientras no le movamos sus negocios, el enemigo está a gusto. Sí, sé la iglesia más grande. Sí, sé la iglesia más unida. Sí, sé la iglesia con mejor grupo de alabanza. Pero a mí déjame tranquilo. A mí déjame en mis negocios. Pero entonces, cuando ya el enemigo se ve afectado en sus intereses, es cuando dice, esta iglesia sí es diferente. Estos hombres sí son diferentes. No son los mismos que antes. Por eso, muchas veces encontramos que con la familia, ¿no? Es el ejemplo más claro. Sí, tú ve a tu iglesia, tú disfruta, tú haz tus cosas, déjanos en paz. Pero en el momento en que tú empiezas a ser estorbo para tu familia, ahí ya se cortó la amistad, se cortó la unidad, se cortó el amor fraternal de familia. Y ya es cuando te empiezan a decir, ay, sí, tú muy santo, tú muy santa, ay, no, que antes hacías esto y antes hacías lo otro, y te empiezan a querer rebajar a lo que era antes, porque ya estás afectando a sus intereses. Y ¿qué hacemos a veces? Ya no digo nada. No, es cuando más tenemos que seguir insistiendo. Porque imagínense, Pablo ahí, les quitaron las ganancias y los prendieron, ya pues no decimos nada. Ya pues nos callamos, perdón. Voy a seguir como antes, todo bien. No, ellos siguieron predicando el evangelio. Porque nada nos debe detener de predicar, de hablar, de vivir lo que es Cristo. Recuerden, Jesús es superior a mi familia, es superior a mis amigos, es superior a mi trabajo. Si en algún momento tengo que decidir por mis amigos, mi familia, mi trabajo, lo que sea, o Jesús, yo quiero creer que al menos en nosotros hay una decisión clara por Jesús. Yo quiero creer eso. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. En ningún momento mencionaron, es que nos quitaron el negocio de adivinación, de tranza, porque la adivinación básicamente allí era pura tranza para la gente. Nunca dijeron eso, ¿verdad? Se va por otro lado, porque el enemigo va a buscar atacarte por otro lado, no va a buscar hablar de frente lo que es, porque si sabe que habla de frente lo que es, no va a resistir. Cuando alguien tú le dices, ¿no? Te invito a la iglesia y te va a tirar por otros lados excusas y todo eso, porque si te dice lo que es, no va a haber nada que refute la palabra de Dios. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, es decir, en el lodo. Acá el cepo es lodo combinado con drenaje. ¿Sí? Ahí nomás para que vea hasta dónde se fueron a meter por predicar el evangelio, porque ellos tenían claro algo: yo voy a glorificar a Dios en todo y nada me va a detener. Yo voy a glorificar a Dios en todo, porque mi meta, vean, la meta de Pablo no era ni siquiera el ministerio, porque eso que estaba pasándole y estaba afectando a su ministerio, ¿sí o no? Ya no iba a poder predicar, iba a estar encarcelado. ¿Dónde quedó su ministerio de apóstol, de ir a predicar a las naciones? Iba a estar encarcelado. ¿Cómo eso iba a ayudar a su ministerio? Desde una perspectiva humanista, materialista o mercadotecnia, eso no le convenía al ministerio de Pablo. Pero Jesús está por encima del ministerio y Pablo estaba seguro, yo estoy sirviendo a Jesús. Y si
Él permite esto es porque Dios irrumpe, repito, nuestros planes. Y estaba en el plan de Dios que Pablo fuera a esa cárcel. Y Pablo seguramente lo sabía, porque hay algo que Pablo, una carta que Pablo pudo haber usado, un derecho que Pablo pudo haber usado, pero hasta ahorita no lo ha usado. Porque estaba consciente de que estaba sirviendo a Jesús y que todo lo que estaba pasando, Jesús lo estaba permitiendo. Versículo 25. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vean, nada ni la circunstancia los detuvo de glorificar a Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No nomás las de Pablo y las de Silas, las de todos los prisioneros. Vean, aquí algo que no me había puesto a pensar, lo escuchaba en un comentario de un pastor, decía, vean la capacidad de testimonio y de autoridad y de gracia que Dios puso sobre Pablo y Silas. Para, en medio de todo este alboroto, incluso controlar que los demás presos no se fueran. Porque se abrieron las cadenas de todos, no nomás las de Pablo y las de Silas. Vea, dice, despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Vea, repito, Pablo pudo haber dicho, pues váyanse ustedes, sabrán, yo soy el cristiano. Yo soy el cristiano, ustedes hagan lo que ustedes quieran. Pero de alguna manera Dios usó todo eso y los himnos y lo que estaban orando para que los demás creyeran en eso. Para que los demás vieran algo que les dijo, yo de aquí no me voy. Estoy preso aquí en medio del drenaje, se me abre la puerta, estoy libre, pues le corro. Pero no lo hicieron. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vea que todo esto, repito, es Dios irrumpiendo un plan, irrumpiendo en el ministerio de Pablo, irrumpiendo en la comodidad de Pablo, irrumpiendo en los derechos de Pablo para decir, ve y predica, porque hay un hombre que ha de ser salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algo que después puedo hablar de esto, pero esto es algo que sucedió. No necesariamente es un mandato. A veces creemos por mandato que si uno cree, automáticamente toda la familia va a creer. Está en el deseo de Dios que toda la familia se convierta, sí, pero no es una frase para decir, cree tú y automáticamente toda tu familia va a creer. Sin embargo, repito, no digo que no sea el deseo de Dios que se salve toda la familia. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Ve? La palabra de Dios llegó a todos, no solamente al carcelero. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Ve? El hombre, el a cargo, llevando a su familia a la salvación. Pero él los llevó a la palabra de Dios. Él los llevó a obedecer. Cada uno tuvo que creer por su cuenta. ¿Sí? Pero todos escucharon la palabra de Dios. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahora sí. Habiendo cumplido el propósito de Dios, entonces Pablo saca el as bajo la manga. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que se te suelte, así que ahora sal y vete en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial,
Es decir, si no hubo juicio, simplemente nos azotaron. Siendo ciudadanos, ahora sí, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente y dice, no. ¿Ahora qué? Que vengan ellos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron ¿qué? Miedo al oír que eran romanos. Recuerden, Pablo y Silas, los dos tenían ciudadanía romana. Y viniendo, entonces ahora sí ya vinieron los magistrados a ver, Pablito, te rogamos, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo desde un principio, él pudo haber dicho, a ver, chiquitos, tengo ciudadanía romana. La ciudad de Filipos era una provincia de Roma, es decir, estaba bajo el imperio romano. Y no todos los de las provincias eran ciudadanos romanos, ¿sí? Tener ciudadanía romana era tener básicamente una cierta inmunidad diplomática. En Frigia, incluso los magistrados, los alguaciles de ahí, no podían simple y sencillamente acusar o meter a la cárcel a un ciudadano romano. Tenían que haber todo un procedimiento legal hasta con Roma para entonces hacer un juicio pues, de un romano frente a otro romano, que es lo que Pablo hace más adelante cuando apela al César. Es decir, yo pido mi derecho como ciudadano romano de ir con autoridades romanas. Pero bien, lo veremos más adelante. Pablo no había hecho uso de eso. ¿Por qué? Porque al igual que Timoteo, no puso de primera mano su derecho. Él dijo, Dios está permitiendo esto. Dios hasta ahorita nos cerró la puerta por acá, por acá y por acá. Para venir acá y que me pase esto, él sabía que Dios lo había permitido. Él sabía que Dios había permitido ese sufrimiento. Que Dios había encaminado todo, porque Él mismo dijo, aquí el Espíritu Santo nos dijo que no. Íbamos para allá, nos dijo que no. Íbamos para acá y no. Y me mostró la visión y me dijo, ve para allá. Y me trajo a sufrir. Dios tiene un propósito. ¿Y cuál fue? Que la familia de ese carcelero se salvara. Que la familia de esas personas se salvaran. A veces no encontramos propósito en mi sufrimiento, porque estoy tan lleno de mí. Pero cuando abrimos los ojos, vamos a ver que Dios usa todo para el bien de aquellos que le aman, aquellos que han de ser salvos. Pablo sabía algo muy claro. Su meta no era su ministerio, su salud, su familia, su seguridad. Su meta era glorificar a Jesús. Hacer todo para glorificar a Jesús. Incluso esta situación que se da, leí un comentario de un pastor que lo explicaba y dijo, era muy probable que Pablo no quiso salir encubierto porque eso iba a dejar públicamente una mala imagen de aquellos predicadores. En un juicio, en una auditoría pública, los exhibieron, los azotaron y luego se van encubiertos. Pues ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Salieron huyendo porque estaban siendo culpables. Y él dijo, no, él glorificó el nombre de Jesús al ser un hombre libre, sabiendo que no había violado ninguna ley, sabiendo que no había hecho nada malo en contra de Dios y que el evangelio era confiable, que él no se había escapado, que él no había huido, que él no había infringido la ley, que al contrario, los otros fueron los que actuaron mal. Y aún en eso, Pablo glorificó a Jesús. Vemos rápidamente en esa historia cómo Dios irrumpe mi plan por amor a otros. Mis gustos, mis derechos por amor a otros. Pero en todo esto es para glorificar a Jesús. Si nuestra mente siempre está, Señor, yo quiero hacer esto, tú me estorbaste, mi deseo es glorificarte, dime cómo. Quiero hacer esto o aquello y no puedo o no sé, se me cerró la puerta, mi deseo sigue siendo glorificarte. No es mi vida, no es mi trabajo, no es mi familia, no es mi ministerio, no es lo que hago, eres tú, Señor. Eres tú. Tú sálvanos, Padre. Amén. Por eso, ¿qué vamos a presentar delante de Dios? ¿Nuestras vidas o nuestros derechos? ¿Qué vamos a exponerle?
nuestra voluntad o simplemente, Señor, este es mi derecho, yo tengo derecho a hacer esto. Y bueno, nos vamos a quedar a veces con ese derecho. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que hablas a nuestras vidas. Gracias porque en esto que tú has dejado escrito podemos ver la revelación de tu soberanía, de tu gracia, de tu providencia, de tu provisión, de cómo tú tienes el control de todas las cosas y tú encaminas todo para un bien que es tu plan, Señor. Nosotros no podemos alterar tu plan.